¿Quién es la persona más adecuada para dirigir y regir todos los asuntos de tu vida? ¿Eres tú mismo o es Dios? De esta pregunta se trata absolutamente todo. Podría argumentarse que esta pregunta resume o encapsula toda la historia de la humanidad en el contexto del gran conflicto. Quédate con nosotros, no te vayas. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nos presenta la hermosa oportunidad, gracias a Dios, de indagar en la Escritura para encontrar e intentar hallar la causa fundamental y esencial de la falta de reposo en medio de la humanidad, de la inquietud, de la ansiedad humana. ¿En qué consiste? Y veremos a través del estudio de la Biblia que la causa esencial de la inquietud, de la ansiedad, de la falta de reposo en la humanidad no es otra que la incredulidad en las promesas de nuestro Padre Celestial. Por eso te pido que me acompañes en oración y así iniciamos nuestro estudio en esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, Señor y Dios, en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Salvador, entramos delante de ti en santa audiencia, Señor, para pedirte que cumplas tu bendita promesa de enviar tu Santo Espíritu a nosotros, para que iluminando nuestras mentes y corazones puedas mostrarnos y enseñarnos toda verdad. Y al mismo tiempo, Padre bueno, mientras contemplamos la verdad en Cristo, podamos ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu, creciendo en Cristo de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, y lo agradecemos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiéramos entonces empezar por establecer la relación que existe entre la palabra de Dios como agente creador y la palabra de Dios como la propuesta esencial de Dios para dirigir las conciencias de todas sus criaturas. Esto lo vamos a ver en dos salmos, especialmente el Salmo número 19 y el Salmo número 33. Vamos entonces allá. Abramos la Biblia, por favor. Abre tu Biblia conmigo, toma tu Biblia en las manos y vamos entonces a leerla juntos. Salmo número 19, comenzamos con el versículo número 1. Atención con lo que dice este salmo. Notemos por favor la relación que existe entre Dios y su palabra como creadora con su ley para la conciencia de sus criaturas. Mira lo que dice el Salmo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nota lo que se declara el día y la noche entre sí. El día y la noche se declaran palabra, se comunican sabiduría. Ahora, ¿de qué se trata esto? Mira lo que dice el verso 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pregunto, ¿cómo es que no hay lenguaje
Sin embargo, entre el día y la noche se comunican palabra, se comunican sabiduría y la palabra sale hasta el extremo del mundo. ¿Cómo se puede relacionar esto? Nota, la sabiduría que se percibe al contemplar la majestuosa marcha ordenada de los astros, de la sucesión del día y la noche, de las estaciones, la marcha cronometrada, sincronizada de los movimientos celestes, no es una cosa que emite lenguaje. Sin embargo, la sabiduría, la palabra de Dios está presente como la inteligencia que dirige todas las cosas, y aunque el conocimiento que transmite no es a través del lenguaje, no es algo que usted escucha y usted escucha la palabra hablar, pero es algo que al contemplar, al observar científicamente la majestuosidad del orden del cosmos, la sabiduría de Dios se le comunica, aunque no sea en lenguaje hablado. De eso se trata. Es una inteligencia, una sabiduría, un orden que se percibe en la creación. Ahora, mira lo que dice entonces después el versículo número 4 y 5 en adelante. Dice así: en ellos, es decir, en los cielos, en ellos puso tabernáculo, morada para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Pregunto, ¿qué es lo que se percibe en todo este orden del cosmos que perfectamente declara la sabiduría de un Dios que ha cronometrado, sincronizado de manera impresionante todo cuanto existe? ¿De qué nos habla todo esto? ¿De qué nos habla este orden? Nos habla de la ley de Dios que rige la creación. Leyes físicas, leyes que el Señor ha puesto, con las cuales ha impregnado, con las cuales ha tejido la urdimbre de toda esta maravillosa creación. Esta es la ley de Dios que rige la creación. Ahora mira esto. Estamos hablando entonces de una ley del cosmos, de una ley universal, de una ley que rige la creación, y esto de parte del Señor, que nos muestra su sabiduría, nos muestra su gloria y lo canta delante de nosotros. Ahora, mira lo que dice ahora el versículo número 7. Atención, dice así: la ley de Jehová es perfecta. Pregunto, ¿de qué ley en el contexto estaría hablando este salmo? Versículo número 7. ¿De qué ley? ¿De qué ley estaría hablando? De la ley que se percibe como el orden de la creación, ¿cierto? Claro, de la ley física que rige la circulación, el funcionamiento de los astros, la sucesión del día y la noche, ¿cierto? Claro que sí, en el contexto de esta ley se trata. Pero ahora mira cómo se torna el Salmo 19, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora, nota esto. Lo maravilloso es que en el contexto de tratarse de una ley cosmológica, de una ley universal que rige el movimiento y el funcionamiento de los astros y el movimiento de los cielos, de tratarse de una ley de esta índole, se transforma en una ley de índole moral que alumbra los ojos y bendice el corazón. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la ley de Jehová que rige los cielos físicos, su funcionamiento, su movimiento, su circulación? ¿Cuál es la relación de esta ley física con la ley moral que rige la conciencia y bendice el corazón, alumbrando con su rectitud los ojos? La ley moral. ¿Qué relación existe entre la ley física que rige la creación y la ley moral que intenta regir la conciencia y bendecir el corazón? ¿Cuál es la relación?
Es exactamente la misma ley. Se trata exactamente de lo mismo. Es palabra de Dios. De la misma manera como en la palabra de Dios se encuentra la vida y el orden de la creación, en la palabra de Dios se ha de encontrar la vida que rija, que bendice, que hace funcionar bien, que otorga bienestar al alma de cada una de sus criaturas, al alma humana. De eso se trata. Es la misma ley, exactamente la misma. Así como la palabra de Dios rige la creación, rige también la conciencia, bendice el corazón y entrega el bienestar al alma humana. De eso se trata, es exactamente lo mismo. Y es por esa razón que, por ejemplo, nosotros vemos en el Salmo 33 la siguiente conexión de ideas. Mira esto, Salmo 33, versículo número 6 en adelante. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora nota esto. Él junta como montón las aguas, Él pone en depósitos los abismos. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que temer ante la pronunciación de su palabra? Porque su palabra tiene autoridad y poder para gobernar acá, para regir la conciencia. ¿Por qué delante de su palabra yo debo postrarme en temor reverente y recibir su autoridad sobre mi conciencia? ¿Por qué razón? Oh, mira por qué. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, de la misma manera como la palabra de Jehová es la originadora, la transformadora de nada a la existencia, la originadora de todo, la creadora de todo, esa misma palabra que es la vida del universo físico, es la vida de la conciencia individual, la vida de la conciencia humana, para que en esta conciencia, en este obedecer, en este rendirse, en este temor de la palabra divina, se encuentre el bienestar del alma humana, de la conciencia individual. El bienestar de cada criatura se encuentra en reverenciar, en temer la misma palabra que es la originadora de la vida del universo. De eso se trata. Y es exactamente eso lo que marca de manera determinante la diferencia entre Dios como creador y nosotros como sus criaturas. Dios, el creador, cuando habla, la realidad llega a ser, la realidad existe. El universo que no existía viene a existir por medio de su palabra. Su palabra es transformadora, su palabra es creadora, su palabra articula la realidad. Mientras que usted y yo, cuando hablamos, nada sucede. Nuestras palabras, nuestros discursos son sencillamente la emisión de un juicio acerca de la realidad, acerca del mundo. Pero cuando Él habla, el mundo existe sin haber existido antes. De eso se trata la diferencia fundamental entre el Creador y su palabra y usted y yo como criaturas y nuestras palabras. Ahora, esa diferencia fundamental entre el Creador y sus criaturas es lo que Satanás, el enemigo de Dios, se propuso erradicar, eliminar desde el principio. En otras palabras, vamos a ver en qué consiste la rebelión desde su comienzo y cómo se transforma en la experiencia humana diaria. Mira esto. De acuerdo con la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo número 8 se dice que Satanás, el diablo, es el homicida desde el principio. ¿Por qué? De acuerdo con la Escritura dice la Biblia que en Juan 8:44 Satanás es padre de mentira y no ha permanecido en la verdad. Pregunto, ¿en qué verdad no ha permanecido el diablo? De acuerdo con el mismo Juan capítulo 17, versículo 17, la palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo mismo. Y Cristo y la palabra de Dios son una misma cosa, no en el sentido esencial, sino en el sentido funcional. La palabra de Dios que rige el universo está concretada, está representada, está encarnada en Cristo, a quien Dios ha constituido como el regente del universo entero. De eso se trata. En términos de función, Cristo y la palabra de Dios ejercen la misma función. Cristo es la palabra, el ideal de Dios encarnado que rige o ha de regir el universo. Entonces, ¿en qué verdad no permaneció Satanás? Satanás no permaneció en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Mira lo que nos dice la inspiración acerca de aquello en que Satanás incurre cuando da comienzo a su rebelión sin causa. Mira esto. La inspiración nos declara en el libro Patriarcas y Profetas lo siguiente acerca del inicio de la rebelión satánica. Dice así, Patriarcas y Profetas, página número 15. Dice así la inspiración. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Acabamos de ver en el Salmo 19 y en el Salmo 33 que las leyes que gobiernan los seres celestiales, los seres inteligentes, las conciencias individuales de las criaturas de Dios son las mismas que gobiernan la vida misma del universo, el funcionamiento físico del universo. La realidad es gobernada por la palabra de Dios. Su ley, su palabra gobierna todo, así como también las inteligencias de los seres celestiales, las inteligencias de todas sus criaturas. Ahora mira esto, Satanás comienza insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Ahora mira lo siguiente, atención. Sugiriendo, esto es lo que Satanás sugiere, que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Oh, mira qué interesante. ¿Cómo comienza la rebelión satánica? La rebelión satánica comienza en el instante en que Satanás sugiere, insinúa que los ángeles pueden encontrar, mantener, sostener el bienestar de su existencia, el bienestar de su armónica vida celestial, siguiendo el dictamen de su propia sabiduría, limitándose a su propia sabiduría, dejando de lado las leyes de Dios. ¿Qué es lo que Satanás en realidad está diciendo? Satanás en realidad está diciendo que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, no es necesaria para regir, para dirigir la conciencia inteligente de las criaturas de Dios. No. La ley de Dios, su palabra, no es lo que en realidad debería regirnos. Lo que debería dirigirnos es nuestra propia sabiduría, y limitándonos a nuestra propia sabiduría, deberíamos estar suficientemente bien y en armonía para vivir la vida celestial y en medio del universo. Eso es la propuesta de Satanás. Lo que Satanás está pasando por alto en esta mentira horrible que le ha dicho al universo es que sin palabra divina no hay vida. Satanás piensa que él puede pensar y tener sabiduría sin palabra de Dios, como si pudiera existir sin palabra de Dios, como si la vida universal, la vida del cielo, la vida de la tierra, la vida de todo cuanto existe, pudiese ser sin palabra de Dios. Amigos, hermanos, sin palabra de Dios no hay vida. Sin Dios no hay nada. Sin palabra divina no existe nada. Lo que Satanás pasó por alto en esta mentira satánica es que en la palabra de Dios se halla la vida que da vida a todo cuanto existe. De esto se trata.
Entonces, al decir esto, Satanás está pensando que tiene una conciencia individual, que depende de sí mismo, que no depende de Dios y que dependiendo de sí mismo, dependiendo de su sabiduría, limitándose a sí mismo, puede regir los asuntos de su vida. Y no solamente los asuntos de su vida, sino los asuntos del reino de los cielos. Y esta es exactamente la mentira que va a comunicar a la primera pareja sobre la tierra. ¿Qué es lo que le dice a Adán y Eva cuando los tienta? ¿Qué le dice a la mujer en el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué le dice? No moriréis. Es decir, tu vida no depende de obedecer la palabra divina. Tu vida no depende de estar en armonía con la palabra del Creador. No, tú tienes vida independiente, tú tienes vida propia. Al margen de la palabra, tú existes. Lo primero que le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le está diciendo Satanás a la primera pareja? ¿Qué le está diciendo Satanás a la mujer? A la humanidad entera le está diciendo, tu vida no depende de vivir en armonía con la palabra de Dios. Tienes vida propia, eres independiente, puedes vivir al margen de Dios. Es más, si te atreves a desobedecer a Dios y haces lo que a tu propia sabiduría está bien y está mal, y te independizas de Dios, de sus restricciones, y tú mismo en tu conciencia y sabiduría, tú mismo decides lo que está bien y está mal, entonces serás como Dios, ya no teniendo a nadie que te diga por ti qué es lo bueno y qué es lo malo. Al decidir tú mismo el bien y el mal, tú mismo serás tu propio Dios. Alcanzarás un mejor y elevado nivel de existencia y vivirás como Dios, dirigiendo tu conciencia y tu vida por ti mismo. Esta es la mentira que Satanás le dice a la humanidad. Y atención, no se la dice nada más a la humanidad en el principio, se la repite a cada generación que ha existido en la historia de este mundo. ¿Cómo podemos ver esto en la primera muestra de vida de los patriarcas bíblicos? Muy sencillo. Por ejemplo, nota esto. Después de decirle esta mentira a Adán y a Eva, se la dice a Caín, quien se prefiere a sí mismo en vez de limitarse a lo que Dios había pedido. Se prefiere a sí mismo, confía en sí mismo antes que confiar en los méritos de un Redentor cuya sangre salvaría su caso. ¿Te das cuenta? Es la misma mentira que le dice a los habitantes de Babel, construyendo una torre, haciéndoles creer que la palabra de Dios no es segura, que Dios prometió y dijo en su palabra que no iba a volver a destruir el mundo con agua, pero quién sabe si a la palabra de Dios se le puede confiar. Mejor vamos a construir una torre altísima que alcance el cielo por si a este Dios se le ocurre fallar a su palabra y traer de nuevo un diluvio. Es exactamente la misma mentira que le hace creer a Abraham a través de su esposa, diciéndole, acuéstate con Agar, mi sierva, tu sierva. ¿Para qué? Para que cumplamos la promesa del Señor y tengas un hijo así en tu vejez. Y Abraham cree que por si Dios falla en su palabra, Él asegura el pacto, Él asegura la descendencia acostándose con Agar, sierva de Sara. Es exactamente lo mismo que le dice a Isaac cuando niega a su esposa en tierra de Filistea. Es exactamente lo mismo que le dice a Jacob cuando le hace creer que es la varita que pone delante del ganado, ovejuno, vacuno, es la varita que les pone mientras beben agua lo que les da la prosperidad, y no es la palabra de Dios que lo bendice. ¿Te das cuenta? Es la misma mentira que le hace creer a Jacob que le envía regalos y dotes a su hermano para que su hermano ya no esté más enemistado contra él y le perdone la vida. Y es exactamente lo mismo a lo cual Jacob renuncia cuando en lucha contra aquel varón celestial, en lucha contra Dios mismo, finalmente renuncia a tomar los asuntos de su vida con sus propias manos, renuncia a dirigir su vida por su propia sabiduría y se entrega a la voluntad de Dios y descansa y le dice al varón eterno, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo que le hace creer al faraón y a José, que escucha al faraón cuando le dice, mira, dile a Jacob tu padre que deje la tierra de Canaán.
esa tierra de hambre, de hambruna, y venga a Egipto, que le voy a dar de lo mejor del país. Y venga, vivan conmigo, quédense aquí en Egipto y sean felices en Egipto. Olvídense de la tierra prometida, vengan, vivan y disfruten de la abundancia de Egipto. Y es exactamente la misma mentira que ahora le hace creer a la generación del desierto, por cuya incredulidad esta generación no entrará al reposo de Dios. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata todo esto? Es la historia de la humanidad en una cáscara de nuez. Es la historia de la humanidad resumida en una cápsula, en una píldora. ¿De qué se trata la historia de la humanidad? La historia de la humanidad se puede resumir en la siguiente pregunta. ¿Quién es más adecuado para dirigir la vida? ¿Quién es más adecuado para dirigir los asuntos de mi vida? Los asuntos que conciernen a todo lo que implica mi vida. Mis pensamientos, mis estados mentales, la vida interna de mi mente y corazón, mi relación con el mundo, mi relación con el prójimo, lo que veo, lo que escucho, lo que como, la hora en que me duermo, la hora en que me levanto, la manera en que me gano el sustento diario. Toda mi vida se resume en esta sencilla pregunta. ¿Quién es más adecuado para dirigir mi vida? ¿Soy yo mismo o es Dios? ¿Quién es más adecuado? ¿Quién la puede dirigir mejor? ¿Quién puede dirigir mejor mi vida? ¿Dios o soy yo mismo el que mejor la dirige? ¿Quién puede dirigir el mundo mejor? ¿Quién dirige mejor el universo? ¿La propia sabiduría de las criaturas? ¿O es Dios el que rige mejor el universo? De eso se trata todo. De eso se trata todo. Ahora bien, vamos a ver esto en la generación del desierto, para ver qué es lo que podemos nosotros aprender de la Escritura en relación con la generación del desierto, su incredulidad, que es la causa esencial de la falta de reposo. Vamos a ver esto. Acompáñeme por favor a Números. Números capítulo número 10. ¿Por qué comenzamos en Números capítulo 10? Porque en Números capítulo 10 se encuentra en Números capítulo 9. Números capítulo 9, versículos 15 en adelante, se encuentra el punto esencial, el punto fundamental. Mira esto. Números capítulo 9, versículos 15 en adelante nos va a decir quién se propone dirigir los asuntos de la generación del desierto. ¿Quién se propone dirigir al pueblo? ¿Quién quiere dirigir al pueblo? Mira esto, atención. Números capítulo 9, versículo 15 en adelante. Atención, voy a leer rápidamente para que veamos el punto de la Escritura. Dice así. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. De día nota una nube, de noche una nube de fuego. Ahora mira esto. Así era continuamente, versículo 16. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaba, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía, pregunto, ¿cuántos versículos más se necesita para que se pueda entender lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Mira, versículo 23, aquí está. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Cuántos versículos más se necesitan para que la Escritura nos haga entender claramente que el plan de Dios era dirigir los movimientos de cada uno de los habitantes de su pueblo con la señal de la nube y del fuego sobre el tabernáculo y sobre el arca del testimonio? Es Dios el que quiere dirigir al pueblo. Es Dios el que le quiere decir al pueblo: hoy se levantan, hoy acampan. Es Dios al mandato de Jehová
el pueblo debía moverse. ¿Y cómo se veía esto? A través de la nube y del fuego sobre el testimonio y sobre el arca del pacto cuando ésta partía. Esto es lo que el pueblo necesitaba entender y aprender. Y es lo que nosotros necesitamos ver en la Escritura, que era Dios el que se propone dirigir al pueblo. Ahora mira lo que va a pasar. Atención con esto. Oh, pero el pueblo, el corazón humano, siempre se resiste a ser dirigido por el Señor. Y ahora mira lo que va a pasar aquí con Moisés, por ejemplo. Nota esto. Atención con Moisés. Mira lo que va a pasar aquí. Después de Números 9, en Números 10, se nos dice lo que sucedió cuando la nube se levanta del tabernáculo y el arca del testimonio comienza a partir, ¿para qué? Desde el Sinaí, para hacer avanzar al pueblo del Sinaí a la tierra prometida. Ahora mira lo que va a pasar con Moisés. Atención con esto. Mira esto. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, o Raguel, madianita, su suegro. Mira esto. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho. Es decir, ya nos vamos del Sinaí, ahora vamos a la tierra que Dios nos prometió. Atención, yo os lo daré. Ven con nosotros, le dice Moisés a este hombre. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Ahora pregunto, ¿para qué quiere Moisés que este hombre los acompañe? ¿Para qué quiere Moisés que este hombre vaya con ellos? ¿Para qué? Escucha esto, ¿para qué? Versículo número 30. Y él respondió, es decir, Hobab, a quien Moisés le está pidiendo que vaya con el pueblo, le dice, y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y ahora mira lo que dice Moisés en el verso 31. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Es decir, mira lo que está pasando aquí. Mira por favor lo que está pasando aquí. Dios quiere dirigir al pueblo. Al mandato de Jehová parten y al mandato de Jehová acampan. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Jehová conocía ese desierto? ¿Tú crees que Dios conocía ese desierto? ¿Tú crees que Dios conocía cuáles eran los mejores caminos, los mejores senderos? ¿Tú crees que Dios sabía cómo conducir al pueblo en medio de ese desierto? Oh sí, Dios sabía cómo hacerlo. Pero por si acaso, por si al arca, dirigida por la nube y el fuego, se le ocurre pasar por lugares que no son muy buenos, por si acaso al arca se le ocurre pasar y dirigir al pueblo por lugares en donde aparentemente la vida es más difícil, ahí tenemos a Hobab, que conoce bien el desierto, para que él sea para nosotros en lugar de ojos, por si Dios y el arca y la nube y el fuego son ciegos y no saben dirigir el camino. Ahí tenemos a Hobab, que sea para nosotros en lugar de ojos, y cuando Dios nos dé la tierra que nos va a dar, de esa le damos un poquito a Hobab para que se contente. Mira, ¿qué cosa es esta? ¿Sabes lo que es esto? Esto es incredulidad que se viste de una apariencia de temor reverente, pero es profunda, básica y terrible incredulidad en la capacidad divina para dirigir la vida de la generación del desierto. Moisés está siendo incrédulo. Oh sí, y el espíritu de profecía lo confirma. Cuando tú lees el capítulo del Sinaí a Cades, el espíritu de profecía confirma que aquí la fe de Moisés flaquea. Y no solamente Moisés le pide a un hombre que le sea en lugar de ojos, por si acaso la nube y el fuego que dirige el tabernáculo y el arca no son capaces de conducir bien al pueblo a través del desierto. No solamente Moisés manifiesta incredulidad aquí, sino que ahora, mira lo que va a pasar aquí, atención. Resulta que Moisés está bien, pero bien cansado. Bien cansado. Y Moisés en el capítulo número 11 de Números le va a pedir a Dios que le dé ayuda. Y ahora
le pueda dar, por favor, un consejo de ancianos para que esta carga era demasiado pesada para él. Él no puede solo. El pueblo es demasiado rebelde, demasiado terrible. Él no puede. Él necesita ayuda. Él necesita compartir la carga con otras personas. Y Dios entonces le da la autorización para reunir 70 del pueblo en quien el espíritu que había puesto en Moisés también reposa en ellos. ¿Sabes qué es esto? Incredulidad. Moisés no está confiando en que el verdadero director de ese campamento, de esa generación, es Dios mismo. Y al manifestar confianza en el elemento humano que lo ayude para dirigir los asuntos de Israel, manifiesta incredulidad en la dirección de Dios. Y ahora mira lo que va a pasar. Mira si esto no es así. Mira cómo comprobamos que esto es real lo que estamos diciendo. Mira esto. Después de esto sucede que Dios le promete a Moisés oír la petición del pueblo que está codiciando la carne de Egipto. El pueblo no soporta más el maná. El pueblo ya no quiere saber nada de este alimento celestial que Dios les ha hecho comer de manera milagrosa, sustentándolos por la palabra de Jehová, sustentándolos y proveyéndoles de todo. El pueblo ya no quiere comer aquello que la palabra de Dios les ha dado cada día. Y el pueblo quiere carne, quiere comer el alimento de Egipto. El pueblo quiere volver a sus antiguos hábitos, motivados por la multitud extranjera que se mezcla con el pueblo. Y entonces el pueblo clama por carne. Y Dios le va a decir a Moisés lo siguiente. Atención, mira esto. Dice así. Pero al pueblo dirás, versículo 18 de Números 11. Santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Mira esto, el pueblo prefiere estar esclavo en Egipto y comerse la carne de Egipto que estar libre en el desierto y confiar en Dios que les provea alimento. Esto es impresionante. La naturaleza humana, la maldad del corazón humano, que prefiere ser esclavo, pero complacer sus gustos, es impresionante. Impresionante. La maldad del corazón humano prefiere seguir siendo esclava, pero satisfacer sus gustos, que ser libre y negarse a sí mismo. Esto es increíble, una cosa impresionante. Ahora mira lo que Dios le dice a Moisés. Atención, perdón, mira lo que Moisés le dice a Dios. Entonces dijo Moisés, atención, mira a Moisés. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¡Oh! Y ahora mira esto. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Te hago una pregunta. ¿Está siendo incrédulo Moisés? Oh, absolutamente. Moisés está siendo incrédulo. Y ahora mira la respuesta de Dios. Atención. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Oh amigo y hermano, Números 11, 23. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Amigo y hermano, de esta pregunta depende el destino del universo, el destino de la raza humana. Todos los acontecimientos del tiempo del fin dependen solamente de esto. ¿Puede o no cumplirse la palabra de Dios? ¿Se cumple o no se cumple? A ver, Dios dice en su palabra, Apocalipsis 14:12, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se cumple la palabra de Dios? ¿Se puede cumplir? Es decir, ¿será Dios capaz de levantar un pueblo en medio de esta generación terriblemente degradada, moralmente corrupta hasta los tuétanos, mala por dentro y por fuera? ¿Será Dios capaz de levantar una generación que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y declararlo delante del universo en sentencia de juicio? ¿Será que Dios es capaz de hacer eso? Aquí viene la incredulidad humana. Oh, no, Dios no es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere, pero la naturaleza humana es demasiado mala.
Y como Agustín de Hipona nos ha enseñado a nosotros los teólogos, el pecado tiene una dimensión ontológica que forma parte y entreteje cada fibra del ser. Y como cada fibra del ser está entretejida con el pecado, todo cuanto salga del ser humano, todo cuanto se produzca en el ser humano tiene la mancha de pecado. Y como tiene la mancha de pecado, todo cuanto sale del ser humano, hasta el mirar a Dios y elegir su voluntad, es en sí mismo pecado. Por tanto, hasta la obediencia que se le entrega al Señor es pecado en sí misma, porque sale de una masa uniforme de pecado, una masa maldita y condenada, que es el mismo pecado entretejido en cada fibra de la naturaleza humana. Y como esta naturaleza humana no nos abandona, entonces seguiremos pecando hasta la venida misma de Cristo, cuando seamos transformados, y así lo enseñamos los grandes teólogos. Por favor, es incredulidad. Es incredulidad hasta la médula. Esto no es más que pura incredulidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo habita en nosotros, el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo resucitará, hará vivo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Para qué? Para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si por el Espíritu del Señor hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? Esta promesa de Cristo, esta promesa de Dios, no se puede creer. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. ¿Te das cuenta? Y es exactamente lo que está sucediendo aquí. Ahora mira cuál era el plan de Dios. Mira cuál era el plan de Dios. Atención, ¿cuál era el plan? Mira esto. Números, capítulo número 10, versículo número 32 y 33. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas número 10, versículos 30 en adelante, cuando Moisés conversa con Hobab para que Hobab le sea por ojos al pueblo y no confiar en el arca, no confiar en la providencia de Dios, no confiar en la nube y el fuego que dirigen el tabernáculo y el arca, no sea que Dios se le ocurra meterse por una senda, por una cumbre, por algunas montañas escarpadas, unas montañas grandes o una colina muy terrible o un valle muy peligroso, no sea que a Dios se le ocurra eso. Moisés había asegurado ayuda humana para que le sea en lugar de ojos. Pero mira cuál era el plan de Dios. Atención, atención. Versículo número 32 y 33. Atención. Números 10. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Pero mira lo que dice la Biblia. Versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Escucha. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Sabes lo que dice aquí la Biblia en hebreo? La frase, buscándoles lugar de descanso. ¿Sabes cómo dice la Biblia en hebreo? La Biblia utiliza el verbo hebreo tur. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ese mismo verbo hebreo tur es exactamente el mismo verbo que en Números, capítulo número 13, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Escuchan esto. Versículo número 1 y 2 de Números, capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Verbo hebreo tur. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, atención, que si Moisés y el pueblo confiaban en el arca del pacto que los dirige, no iba a existir necesidad de enviar personas que reconocieran tur la tierra, porque era el arca quien les buscaba tur reposo y descanso. ¿Te das cuenta? Dios quería buscarles lugar por medio del arca del pacto.
El arca del pacto era la que iba a reconocer la tierra para buscarles descanso al pueblo. Pero el pueblo no cree, Moisés no cree, y entonces Jehová permite, Jehová hace que Moisés aprenda la lección juntamente con el pueblo, y Jehová les da 12 espías que reconozcan la tierra, pero que traigan un informe absolutamente incrédulo para que el pueblo aprenda la lección a no confiar en el hombre, sino siempre confiar en Dios, que con su arca les procuraba, les buscaba, menujá, reposo. Y lo interesante es que esta palabra reposo, descanso, que aparece aquí en Números capítulo 10, versículo 33, buscándoles lugar de descanso, esta palabra menujá es exactamente la misma raíz que aparece en Éxodo 33, 14, cuando Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré reposo, descanso, menuaj. Nuaj es exactamente la misma raíz que aparece en Éxodo 33, 14, cuando Dios le promete descanso. ¿Y cómo se iba a dar este descanso? El pueblo, confiando en la dirección divina a través de la manifestación del arca del pacto con la nube y el fuego, el pueblo confiaría, Dios les prepararía el lugar, Dios les encontraría descanso, y el pueblo, siguiendo al Dios que los dirige, encuentra el reposo. Pero el pueblo no confía en el Dios que los quiere dirigir. El pueblo confía en el humano, el pueblo confía en el hombre, el pueblo confía en la sabiduría humana, y entonces Dios le da finalmente lo que el pueblo pide. El pueblo quiere sabiduría humana, ahí tienen los 12 espías que traen 10 de ellos un reporte absolutamente incrédulo. El pueblo se desespera, el pueblo se vuelve rebelde, el pueblo vaga en el desierto 40 años y nunca entra en el reposo prometido. ¿Te das cuenta cómo se resume todo en esto? ¿Quién es la persona más adecuada, más apropiada para dirigir los asuntos de la vida? ¿Soy yo? ¿Es mi sabiduría humana o es Dios? ¿Quién es más capaz? ¿Quién es más adecuado? Por esa razón, cuando Cristo viene, querido amigo y hermano, por esa razón, cuando Cristo viene a la tierra, antes de morir en la cruz, Cristo va al desierto. Y cuando va al desierto, en la primera de sus tentaciones, Cristo tiene que elegir entre su propia capacidad y poder de convertir las piedras en pan para proveerse a sí mismo alimento, o confiar en Dios hasta el punto de la misma muerte. Si Dios lo va a dejar morir en el desierto, Cristo se someterá a su Padre hasta la muerte. Y eso es exactamente lo que Satanás le dice. Satanás se le aparece y le dice: ¿pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué te ves tan mal? ¿Por qué tienes el rostro demacrado? ¿Por qué pareces un moribundo? ¿Por qué tirita tu cuerpo? ¿Por qué tiembla como si se estuviese muriendo? ¿Por qué parece que deliras? Mírate, estás horrible. Yo no creo que Dios trate a uno de sus hijos de esa manera. Tú no puedes confiar en tu Padre. Si tú eres el Hijo de Dios, por favor, provéete comida, convierte las piedras en pan y sacia tu hambre, porque aparentemente tu Padre te ha olvidado y te va a dejar morir en el calor del desierto. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice: no solamente del pan vivirá el hombre, no de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, ¿te das cuenta? Jesús le dice al diablo: mi Padre es capaz, mi Padre es suficiente. Con la misma voz y palabra que dio pan a la generación del desierto, me puede sustentar cuando quiera. Así que pase lo que pase, yo espero en su palabra. Y por el poder de la palabra, Cristo venció contra Satanás. Y por el poder de la palabra, el pueblo de Dios, si se aferra a ella y aprende a depender de ella, vencerá en el último conflicto contra la potestad de Satanás. De eso se trata. Así que, ¿cuál es el elemento, la causa esencial de la falta de descanso?
¿Cuál es la esencia de la inquietud humana, de la ansiedad humana? Aquí está la esencia. La esencia es que hemos estado confiando en nosotros mismos. Creemos en nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos. Confío en mi fuerza, confío en mi capacidad, confío en mi sabiduría, confío en mi estrategia, confío en mi fuerza para proveer a mi familia, confío en mi capacidad para producir dinero, confío en mi capacidad para producir estrategias de crecimiento, confío en mi capacidad para expandirme, confío en mi capacidad para alcanzar los objetivos y confío en mí. Y mientras más creo en mí, más quiero hacer, más grande quiero ser y más impío, inquieto, falta de descanso voy a estar. ¿Por qué? Porque el bienestar, la clave de la vida en paz, la vida plena, la vida abundante, la vida real, la vida genuina, la clave de la verdadera vida y el verdadero bienestar no está en nosotros, no está en creer en nosotros, está en rendirse a la voluntad divina expresada en su palabra. La clave del bienestar no está en intentar, no está en alcanzar, no está en esforzarse para más y más y más. La clave del bienestar se encuentra más en creer, confiar y depender en Dios. La clave del bienestar consiste más en creer y recibir que en desconfiar en Dios e intentar. Así que, querido amigo y hermano, ¿cuál es el remedio divino para esta inquietud humana? ¿Cuál es el remedio divino para que podamos finalmente aprender a desconfiar de nosotros y confiar completa y enteramente en Dios, en su palabra, en su dirección? ¿Cuál es el remedio divino? ¿Sabes cuál es? Mateo 16, versículo 21 en adelante. El Señor comenzó a decirle a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuese a Jerusalén y ser entregado ante los ancianos y los escribas y ser muerto y torturado y resucitar al tercer día. Y comenzó y se levantó Pedro y le dijo: Señor, jamás te acontezca todo esto. Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, ámate a ti mismo como amas al prójimo. Primero tienes que amarte a ti, Señor. Ten compasión de ti, ámate a ti, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, tu mira, tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y luego el Señor dijo: todo aquel que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde está el remedio divino para la ansiedad humana? ¿Cuál es el remedio divino para la inquietud humana? ¿Cuál es el remedio divino para la inquietud y ansiedad humana que consiste en confiar más en mí que en Dios? ¿Cuál es el remedio divino? La cruz de Cristo Jesús. Cuando contemplamos su cruz, cuando yo contemplo a Cristo en la cruz, pregunto: ¿qué es el pecado para que hayas requerido semejante, eterna e infinita víctima? ¿Cuál es el precio del pecado? Y entonces en la cruz me pregunto: ¿soy yo tan malo que me atreví a crucificar a mi Cristo en ese madero maldito? Oh, sí, yo soy tan malo que allí lo crucifiqué y allí lo crucifico cada vez que me prefiero a mí mismo antes que a Dios y su voluntad. Y entonces ante la cruz pregunto: oh Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Y el Señor me dice: ríndeme tu mal corazón, ríndeme tu malo corazón y yo te daré nueva vida y perdón. Y allí, si no me resisto, el Señor me atrae con amor y allí por la fe el Señor me perdona y por la fe el Espíritu de Dios engendra una nueva vida en mí. La voluntad divina queda grabada en mi mente y corazón y allí tengo vida nueva para crecer
cada día muriendo a mí mismo, cada día desconfiando de mí mismo, cada día sepultando el yo, cada día sepultando mi propia confianza, y crezco a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Solo Cristo, Cristo viviendo en mí, Cristo haciendo todo en mí, el milagro de Cristo viviendo su vida en mí, y entonces voy creciendo de gloria en gloria. Y solo así, Dios terminará su obra en esta humanidad hasta el punto de llegar a decir: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque Dios será capaz de cumplir su palabra y el universo verá si Dios es capaz de cumplir su palabra o no. Pregunto, ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová para salvar completamente del pecado? No. El brazo de Jehová no se ha cortado ni en una centésima de milímetro. El brazo de Jehová sigue poderoso, grande y fuerte, para que tú y yo, rendidos completamente a Cristo, permitamos que haga su obra poderosa en nosotros y Él pueda decir de nosotros: he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Habiendo dicho esto, y esperando que tu vida se rinda a los pies de Cristo, renunciando y muriendo a la confianza propia, solamente abrazando la confianza en Cristo como la única fuente de victoria, de reposo, de quietud y de paz. Solo Cristo y solo confiando en Él. En el nombre de Jesús, en esta hora nos despedimos diciéndote: el Señor te bendiga. Bendiciones. Chao, chao.